todos en esta noche. Y qué lindo que es ya estar aquí para compartir la preciosa palabra del Señor. En esta noche voy a empezar en Apocalipsis capítulo 13, de versículos del 1 al 4. Y es hasta un punto es una pregunta, el título. ¿Quién es tu pastor? Qué interesante, ¿no? De saber lo que el Señor pide y demanda de cada uno de sus hijos, los creyentes, que debemos tener pastor o estar sujetos a un pastor. Vamos ahora a eso aquí en Apocalipsis 13. Yo sé que son versículos que tratan sobre de la bestia, el falso profeta, que es muy interesante, que todo esto se confirma desde el Antiguo Testamento. En el 13 del 1 al 4 dice así la palabra del Señor. Voy a dar lectura en este momento y te pregunto también a ti, ¿quién es tu pastor? Miren, hay gente que no tiene iglesia y luego dicen, Jehová es mi pastor. Sí, pero el Espíritu Santo instituyó pastores para que se pastoreara con amor a las ovejas. 13 del 1 al 4, este es Juan, ya sabemos, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Wow, hasta aquí. Bueno, sabemos que esta bestia, obvio, va a pastorear el mundo durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Pero hay que entender esto y es muy importante. Esta bestia aquí, se trata de las dos bestias, el título, que es el anticristo y que es el falso profeta. Ya lo sabemos. Pero aquí dice que el dragón le dio su trono, su poder y grande autoridad. Si vamos al 11:7, quiero tocar este punto, es muy importante que podamos tener este entendimiento que solamente nos lo da el Espíritu Santo en la palabra de Dios. En el 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí estamos hablando, el 11 habla Dios de los 2 testigos. Ahora, aquí dice que la bestia que sube del abismo, claro que esta bestia es Satanás, el dragón o la serpiente antigua. Tiene nombres, sabemos eso. Satanás tiene nombres, no nada más es el diablo, el enemigo, el adversario, el acusador. Aquí dice que la bestia que sube del abismo. Si vamos a Apocalipsis 17, donde está en pacto con la ramera, ahí también nos habla de todo esto y dice que la bestia que está para subir del abismo es esta bestia que es Satanás, porque en el 13:1 Juan se para sobre la arena del mar. ¿Qué significa? El mar tipifica las multitudes, las gentes enemigas, enardecidas en contra de Dios. Ustedes pueden ir a Isaías 57, versículo 20, y da este entendimiento. También en Isaías 14, también habla y nos da el entendimiento, la respuesta nos la da el Señor acerca de todo esto, porque nos indica Dios que también a Satanás se le llama la bestia. Miren, aquí
en el 17, capítulo 17, en el versículo 3, dice Juan: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me llevó en el espíritu al desierto. Y esta mujer, ¿quién es esta mujer? Roma. Ya sabemos, Roma, capítulo 17, y Babilonia, los dos, 17 y 18. Entonces, aquí podemos ver que también a Satanás se le llama la bestia, porque hay cierta confusión en el 11:7 y donde dicen que de ahí surge la bestia, el anticristo. No, este es Satanás. Recuerden que el abismo es el lugar donde los demonios son atormentados y temen ir ahí. Lucas 12:31, ahí donde el Señor le piden los demonios que no los mande al abismo. Y el Señor, pues ya sabemos y conocemos esa situación. Entonces, aquí nos enseña Dios en estos versículos de la situación que va a pasar, que va a acontecer. Y algo les digo, esto está para suceder. Hay una voz, una alerta del Espíritu Santo al pequeño remanente, a nosotros. Ahorita la verdadera iglesia estamos anunciando todo esto, porque es como en los días de Noé, ahí estaba Noé. En los días de Lot, ahí estaba Lot, amonestando también, orando, dice ahí en 2 de Pedro capítulo 2, dice que el justo Lot abrumaba su alma cada día. ¿Por qué? Por la conducta nefasta de esta gente. Y el Señor también lo pone de ejemplo en Mateo 24 a Lot y a Noé, que ellos fueron los que estaban anunciando lo que estaba para acontecer. Y también esto podemos compararlo cuando Jeremías estaba advirtiendo a la nación de Israel, al reino del sur, a Judá, a Jerusalén, estaba amonestando que estaban rodeados ya por el ejército de Nabucodonosor para llevarlos en cautividad. Y si examinamos la situación, cada vez se repite y se repite y se repite. ¿Por qué se repite? Porque es la condición del hombre, es nuestra condición rebelde, incrédula, enemiga en contra de Dios. Pero aquí nos muestra Dios lo que ya pronto está para acontecer. Y claro, qué bueno que el Señor no nos dejó fecha. El Señor no nos dejó el día, cuándo voy a ir, cuándo voy a regresar. No, el Señor dice ahí en Mateo 24, bienaventurado el siervo, aquel siervo que cuando yo llegue le halle haciendo así. ¿Cómo? Estamos ocupados en ministrar, ocupados en servir a Dios, en investigar en su palabra, porque la situación está tremendamente espantosa, espantosa. Y sabemos la caída de esta nación. No se necesita ser muy sabio o un erudito en la palabra de Dios para entender los tiempos que estamos viviendo y sobre todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y lo que está pasando en Israel. Por eso yo les decía, ¿quién es tu pastor? Porque viene en poquitos días, créanlo, ya no son ni tiempos, son días en que se ha de manifestar aquel inicuo, el hijo de perdición. Pero ¿sabes una cosa? Él viene con gran furia. Es el problema, que nuestra lucha tenemos que entenderla. Nuestra lucha no solo es personal, nuestra lucha es también a nivel ciudad, familiar, nacional. Ahorita hay una guerra espiritual tremenda en los aires. Los hijos de Dios estamos luchando fuertemente contra todo lo que se está levantando. Los que estamos aquí, fíjense, los que estamos aquí en la tierra. Por ejemplo, estamos experimentando en la naturaleza los cambios
en la naturaleza. Y dice Romanos 8 que la misma naturaleza gime por su liberación. Y la misma naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar guiando al pueblo. Son días en que ya la iglesia tiene que decidirse lo que se llama la iglesia. No podemos estar entretenidos dando a la gente, a las programaciones, temas, situaciones que no edifican la vida espiritual de este mundo, de la iglesia, más bien. Entonces, se para sobre la arena del mar. Voy a hacer aquí un énfasis pequeño y rápido. Quiero corregir algo. La semana antepasada di un dato mal y les digo, no lo di mal porque no lo supiera o no lo conociera. Es que cuando uno se mete en la palabra, hay mucha información, muchos textos, muchos nombres, números, etcétera. Y lo que yo dije mal y lo corrijo, y qué bueno que nuestra imperfección se manifiesta. Yo estuve hablando acerca de la resurrección, de cómo se celebra la resurrección. Y yo di el dato mal en que en esos días no fue la resurrección. Entre marzo y abril, claro que sí, es en el mes de Nisan, entre marzo y abril aconteció la resurrección de Jesucristo y sabemos que su nacimiento fue septiembre u octubre, y es lo que yo dije, que más o menos septiembre y octubre fue cuando murió el Señor. Fue una equivocación y corrijo, porque sabes algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Es muy peligroso mover esta palabra a nuestra conveniencia, a nuestro pensamiento, acomodarla a lo que nos conviene. Y bien, entonces les decía, están para suceder, están sucediendo muchas cosas. La iglesia sabemos que está en estos días en una tremenda apostasía, y tristemente a las actividades y a todo esto llaman avivamiento. Y esto sabemos los que el Espíritu de verdad nos guía, nos habla, etcétera. Sabemos cuánto falso avivamiento existe desde ahorita en las iglesias. Entonces, no generalizo, no estoy generalizando, porque es obvio que mi Dios tiene un remanente que le amamos y que predicamos, anunciamos las verdades de esta palabra. Pero por eso cada pastor debemos de guiar a las ovejas. Mira, no importa si son 5, 10, 20 mil, 10 mil. Nosotros tenemos que dar la verdad. Hay que buscar. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Por eso nosotros tenemos que someternos al buen pastor Jesucristo, obedeciendo la palabra de Dios, amonestando al pueblo, al mundo de las cosas que vienen. Ahora sabemos, el mundo impío, los que no tienen a Dios, pues no leen la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Algunas personas sí leen la Biblia, pero la leen como un libro secular y no la creen. Y no la creen. Ese es el problema, que la leen como historia, como algo, pero esto es tan real que el mismo Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que en estos días tenemos que buscar al Señor. En Juan, en el capítulo 5 y versículo 43, solamente este versículo, dice así: dijo el Señor, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto es lo que está hablando el Señor acerca de esta bestia, este anticristo. Y sabemos, fíjense las características de oso, de león, wow, de leopardo. Esto es solamente la estatua de Nabucodonosor cuando empiezan los tiempos de los gentiles. Así se inician estos tiempos. Cuando terminan,
en el segundo regreso de Cristo a la tierra con nosotros, con su iglesia, ahí se van a concluir. Pero mientras tanto, ahorita lo que estamos viviendo nosotros son los tiempos de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Lucas 21:24, Romanos 11:25, ahí se termina, porque tiempos de los gentiles son los que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo bajo un gobierno, un mundo anarquista. Estamos viviendo en un mundo en donde la gente ya no quiere leyes. Eso lo sabemos. Mira todo lo que está aconteciendo. Mira los gobernantes vendiendo naciones enteras, vendiendo información, así como ha acontecido en esta nación. Y no solo eso, sabemos que esta nación en lo moral, en lo espiritual, ya cayó tremendamente. Y Dios ha tenido misericordia de esta nación. ¿Sabes por qué? Porque un pequeño remanente vivimos aquí. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Esta palabra, cuando se da en unción y se da en verdad, esa es la luz, eso es lo que ilumina. Y dijo el Señor también que Él trabajaba mientras el día duraba. La luz también es símbolo de trabajar para Dios, que es los poquitos que estamos haciéndolo. Pero nuestro corazón ahorita siente esa gran emergencia. Créanlo, hay una alerta espiritual. Mira qué triste cómo ha caído esta nación. Fíjate, hay tanta confusión por tanta apostasía, mucha confusión y falsos avivamientos en las iglesias, falsas enseñanzas, falsas profecías, de todo sabemos cómo ha caído esta nación. Y solamente hay un pequeño remanente. Así que si esto no nos alerta y no nos damos cuenta que los días ya están contados, definitivamente es horrible. Mira la naturaleza, hambres, terremotos, incendios, huracanes, erupciones volcánicas, nevadas, granizadas, son los juicios de Dios. No es el juicio final. Son los juicios de Dios que Dios nos está hablando. Dios nos está anunciando que está para levantarnos. Por eso, si Dios está para levantarnos, nosotros tenemos que estar sujetos a Dios y que Él sea nuestro pastor. En Isaías, en el capítulo 5 y en el versículo 20, hemos llegado a esta situación. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, qué triste. Hemos llegado a esta situación. Y la iglesia, nosotros tenemos que estar apercibidos, pueblo. Mira la confusión que hay en el mundo. Simplemente la gente, criaturitas, ya no conocen su género. Los matrimonios gays, el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, el crimen, la drogadicción, la prostitución, todo esto, el libertinaje en la misma palabra de Dios. Y aquí nos damos cuenta en toda esta situación que este mundo ya, créanlo, está ya para que el Señor levante su iglesia. Y la va a levantar Dios con tanta ira, arpazo. Así es en el griego, el arrebatamiento es secuestrar. Cristo con amor, claro, no irá contra nosotros. Pero ahí, si leemos y entendemos detenidamente, ahí es donde va a empezar la ira de Dios. Levanta su iglesia y se desata la grande ira de Dios. Ahorita sabemos que Dios está irritado, está enojado, dice ahí en Isaías, con las naciones.
aquí en el Salmo 49, voy a leer solamente 2 versículos, 12 y 14. Fíjense lo que dice. Qué interesante que Dios nos habla, Dios nos amonesta desde toda la palabra. Dice el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Esta bestia viene con grande ira. Esta bestia viene sin misericordia. 7 años, de los cuales los primeros 3 años y medio estará en pacto con Roma. Pero si entendemos la palabra, todas las características del león, del oso, del leopardo, son las 4 bestias de Daniel, capítulo 7. La revelación que Dios le dio a Daniel. ¿Desde cuándo Dios nos está hablando de esta situación? En el versículo 14, mira lo que dice. Dice que el hombre va a perecer como la bestia. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Quién es la muerte? Satanás. Y Satanás desde ahorita está pastoreando, aunque ustedes no lo crean. Y muchas iglesias, la mayoría, están siendo pastoreadas por el mismo Satanás. Por eso Cristo, vemos en los mensajes a las iglesias, 5 iglesias, wow, algo de condenarse. La Odisea, todo, pero solamente 2, Esmirna y Filadelfia, iglesias buenas. ¿Qué significa? 2 y 5, remanente, un pequeño remanente, un residuo, los que escapan, eso significa. Entonces dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, el infierno, el abismo. Y si vamos, Apocalipsis 20, ahí la morada final de todos es el lago que arde con fuego y azufre. Híjole, de veras que esto nosotros tenemos mucho que meditar. Pero sin embargo, mire el 48:14, solo un versículo más. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, aleluya, es nuestro Dios, Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, aleluya, llámale como quieras, es mi Dios. Y luego dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y en donde acabo de leer, en el 49, 12 y 14, dice que la muerte los pastoreará. Y desde ahorita, yo te garantizo, por la palabra de Dios, que ahorita la misma muerte, Satanás, está pastoreando muchas, miles, millones de gentes. Por eso te digo, ¿quién es tu pastor? Son tiempos difíciles, pero yo pido a Dios con todo mi corazón, mira, esta bestia que viene está poseída completamente por Satanás que sale del abismo, 11:7. Ese es el primer origen. En el capítulo 9 de Apocalipsis, ahí sale una manada tremenda de demonios. Salen también del abismo. Habla mucho el Señor del abismo. El abismo es el mar de la muerte es un sin fondo, no tiene fondo. Aunque tenemos que tener entendimiento. También la palabra de Dios a veces se dirige al abismo, como en el Salmo 104, donde hay el abismo no con referencia a la condenación, sino que Dios habla de un abismo de bendiciones cuando el pueblo de Dios iba a poseer la tierra prometida y todo esto. Pero tenemos que hacer separación. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, entender muy bien lo que Dios nos está hablando, acomodar, como dice la palabra del Señor, lo espiritual a lo espiritual. Y yo te pregunto en esta noche, ¿quién es tu pastor?
¿Verdaderamente estás siendo guiado en el camino del Señor? Hay mucha confusión. Y algo les digo también. Ahorita la gente tiene su propio evangelio. La gente hace y vive como quiere. No hay gobierno. Así como el pueblo que no toma en serio la palabra del Señor, así está el mundo ahorita exactamente. No quieren leyes. Fíjate todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, ahorita, un ejemplo solamente, en 1 minuto o 2, ¿qué me quedan? 2 minutos. Mira el mundo contra la policía, contra el ejército que están aquí en contra de todos ellos, viendo el mal que hacen. No quieren. Yo sé que hay policía corrupta, pero no son todos. Y los noticieros chafas, mentirosos, que no hablan la verdad. La verdad está en Cristo Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te invito en esta noche, entrega tu alma al buen pastor, el que te va a salvar de la condenación que está para suceder el levantamiento de la iglesia. Oremos, ábrele tu corazón a Cristo y humíllate. Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Ahora pido, Espíritu Santo, que este efecto divino produzca en cada corazón de los que han escuchado, Señor, y que andan caminando mal. Gracias te doy por esta preciosa verdad que nos ha hecho libres. Gracias porque has roto, Señor, las cadenas de prisión y oscuridad en que vivíamos. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta es la verdad, pueblo. No te desvíes de ella, ni a diestra ni a siniestra, dice el Señor. ¿Por qué? Porque los días son muy malos. Solamente hay que ver todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y como les digo, esta nación, ojo, todo el mundo quiere venir aquí. Pero esto ya está. Y también estamos viendo eso, créanlo, es un poco tiempo para compartir todo esto. Pero bueno, bendiciones. Les amo en Cristo Jesús. Y ya saben, busquen a Dios de todo su corazón. Amén.